Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles nuevamente. Para iniciar la sesión del día de hoy, les voy a invitar que oremos para que este estudio, como todos los anteriores, sea dirigido por nuestro Dios. Incline su rostro. Padre Santo, te agradecemos en esta noche este tiempo que nos das de estar nuevamente conectados a través de estos medios para seguir con nuestro estudio del Espíritu Santo, para conocerle mejor, para disponernos a una vida cristiana plena en lo espiritual, no solamente a través del conocimiento tuyo con el discipulado de los lunes, sino que también de la persona del Espíritu Santo. Te damos gracias en esta hora, Padre bendito, por todo lo que vamos a poder revisar a la luz de tu palabra y te rogamos que nos dirijas, que nos ayudes, nos des sabiduría y nos ilumines para comprender la verdad de tu palabra y también para aplicarla y vivir de una manera más santa, más pura, más piadosa, una forma de vida que te glorifique cada día más. Sigue transformándonos a la luz de tu palabra. Te rogamos estas misericordias, Padre Santo, y te entregamos estas gratitudes a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces con nuestra sesión número 9 de Neumatología, conociendo al Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a estar completando la revisión de todas aquellas acciones que el Espíritu Santo hace a favor del creyente. La semana anterior estuvimos revisando 12 características, 12 acciones del ministerio del Espíritu Santo hacia el creyente. Acciones por lo demás relevantes, importantes. Y hoy día vamos a ver varias más para completar un listado de 27 en total, 27 acciones, 27 características del ministerio del Espíritu Santo. Y antes de ir, quiero un poco recordar la misma introducción de la semana pasada a través del pasaje de Juan 16:7, recordando aquellas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, pero les digo, dijo nuestro Señor, la verdad, les conviene, les es provechoso, les es necesario, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Bueno, tuvimos la semana anterior 12 razones, hoy día vamos a tener 15 más, de por qué era necesario que el Consolador, el Espíritu Santo, viniese. Y es maravilloso comprender esta verdad, cómo cada una de las personas de la Trinidad, hermanos, tiene funciones que le realzan, funciones que le glorifican de manera particular. Y hemos visto ya varias, no solamente la sesión anterior, sino que los atributos, la personalidad del Espíritu Santo, cómo es una persona que sin lugar a duda es una persona divina, con atributos divinos, con acciones divinas y que además, como vimos la última característica de la semana pasada, mora en nosotros. O sea, no solamente actúa sobre nosotros para transformarnos, sino que también mora en nosotros, nos hace, nos toma a nosotros como habitación, como templo. Y eso sin lugar a dudas es algo que a lo mejor en lo gramatical, en las palabras lo comprendemos, pero creo que no logramos dimensionar en nuestra limitada capacidad intelectual y aún más en nuestra capacidad, en nuestra naturaleza pecadora, no logramos dimensionar esa inmensa bendición y ese inmenso privilegio de que el Espíritu Santo more en nosotros y además desde dentro de nosotros nos transforma. Por eso era necesario, por eso nos convenía que sucediese tal cual sucedió. Así lo había establecido Dios Padre. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta, hermanos. ¿Ya? Siempre, como les he comentado a lo largo de todo este estudio, siempre con la mira en comprender de una manera mucho más bíblica el ministerio del Espíritu Santo, no yéndose a los extremos que muchas iglesias se han ido, pero tampoco yendo al extremo contrario, donde otras iglesias han muchas veces negado, casi negado al Espíritu Santo. Hay que tener una comprensión bíblica
Y por eso es que estamos estudiando respecto del Espíritu Santo. Entonces, vamos hoy día a ver la segunda parte del ministerio del Espíritu Santo a los creyentes. Como decía, la semana anterior vimos hasta la característica o la acción número 12. Hoy día vamos a partir no en el 1, sino que en el número 13, porque es la continuación de la vez anterior. Y continuando con esta revisión de las acciones del Espíritu Santo a favor de los creyentes, la otra acción, una más de las acciones del servicio que presta el Espíritu Santo a los creyentes es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26 dice lo siguiente. Les recuerdo, mientras buscamos Romanos 8, que vamos a ir revisando una cita por cada acción. Ustedes después lo pueden ir revisando, todas las demás citas que están establecidas ahí entre paréntesis, y lo pueden revisar también en la publicación del estudio que se hace dentro de un par de días. ¿Ya? Romanos 8, 26 y 27 dice lo siguiente. De la misma manera, también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Un par de cosas interesantes, hermanos. Primero, es el Espíritu Santo el que intercede, el que escudriña, el que sabe lo que hay en nuestro interior e intercede a favor de nosotros, no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestras necesidades humanas, sino que intercede conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo importante, no solamente de agradecer, sino que de comprender en cómo nosotros debemos de interceder por los hermanos, siempre buscando interceder bajo o conforme a la voluntad de Dios. Y ese es un servicio que nos hace el Espíritu Santo. Y frente a eso debemos de decir, gracias Espíritu Santo, porque intercedes conforme a la voluntad de Dios. Pero hay otra cosa interesante, hermanos, que quiero recalcar, porque muchos quizás se toman de este pasaje de una manera inadecuada. Conversaba hace un par de días con un hermano y comentábamos respecto de esto de las lenguas. Más allá de si está vigente o no, dice, no, pero es que había una hermana, una persona que oraba en secreto en lengua. O sea, como dice la palabra, con gemidos indecibles. Yo le decía, a ver, pero lo que dice la Escritura es que es el Espíritu Santo el que intercede con gemidos indecibles. No es el creyente el que habla de con gemidos indecibles. Entonces había una aplicación, primero una mala lectura de la palabra de Dios y una aplicación incorrecta, porque el pasaje claramente dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién intercede por nosotros con gemidos indecibles? Es el Espíritu Santo, no es el creyente. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta respecto a esto mismo es que si se hablase en lengua, tiene que ser de provecho porque es un don y los dones son para edificación de la iglesia, no para hablarlo en secreto en una habitación. Eso no fortalece, no edifica la iglesia de ninguna manera. Por lo tanto, no corresponde, ¿ya? Pero no nos vamos a meter en ese tema si se está vigente o no, porque no es lo que estamos hablando hoy día. Lo que hago mención es que es el Espíritu Santo de una forma de hablar que nosotros no podemos comprender, intercede, habla delante del Padre a favor de nosotros conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, ese es un servicio gigante que el Espíritu Santo nos hace. Por eso muchas veces recibimos cosas que nosotros ni siquiera habíamos pensado, porque es el Espíritu Santo el que está intercediendo a favor nuestro,
con miras de algo, de que el propósito de Dios en nosotros se cumpla. Dicho de otra manera, hay alguien que siempre está orando por ti, que siempre está intercediendo por ti delante del Padre, el mismo Espíritu Santo. Y eso nos tiene que conmover de una manera significativa. Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero también nos guía. O sea, no solamente se preocupa de pedirle al Padre por nosotros, sino que también nos preocupa de que iluminarnos, de guiarnos. Salmo 143 dice lo siguiente, 143 versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Está todo el resto de los pasajes que también mencionan una idea similar. Pero el Espíritu Santo nos guía, hermano. El Señor Jesucristo también lo dijo, que Él nos guiaría a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo nos guía. Por eso debemos tener una comunión tan profunda con Dios, porque es ahí donde nosotros empezamos a ver cómo es que el Espíritu Santo nos guía. A través de poner cargas en nuestro corazón, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, donde vamos entendiendo las realidades físicas bajo bajo las realidades espirituales. Podemos decir, la palabra de Dios dice esto, entonces yo tengo que hacer esto otro. Nos guía a comprender, a tomar decisiones, a saber qué camino es el que debo recorrer. Intercede, guía. El Espíritu Santo también produce frutos. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, etcétera, etcétera. Es el Espíritu Santo el que produce frutos en nosotros. Nosotros tenemos que buscar ser esa tierra fértil que produce frutos. Dicho de otra manera, ser esa vid que está pegada al Señor Jesucristo, esos pámpanos pegados a la vid, para llevar mucho fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de poder producir frutos espirituales, pero como es el Espíritu Santo el que mora en nosotros, nos transforma y nos guía, nos intercede, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos producir frutos, obviamente a través de Él. Por esa acción divina del Espíritu Santo en nosotros. Tres acciones muy interesantes, muy importantes que no podemos dejar de considerar. El Espíritu Santo también, hermanos, nos proporciona el carácter espiritual. Vamos a Gálatas 5, versículos 16, 18 y 25. Gálatas 5, 16, 18 y 25. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Esto ya nos da la idea central. Si andamos por el Espíritu, vamos a dejar de producir cosas de la carne, no vamos a seguir sus deseos, no vamos a seguir los principios de la carne. Vamos a seguir lo espiritual. Eso nos da carácter, que es lo que nosotros deberíamos hacer. Dejar de cumplir las cosas terrenales y cumplir con las espirituales. 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todo centrado en que es el Espíritu el que nos guía a tener el carácter. Obviamente dentro de esto mismo, de manera posterior, se menciona el tema del fruto del Espíritu aquí entre medios, en el mismo contexto. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros, hermanos, ese carácter, el que nos hace madurar. Es el que inicia todo esto cuando nos regenera, el que nos hace nacer de nuevo y todo el proceso nos santifica, nos hace
comprender que somos pecadores, arrepentirnos, y el que también produce en nosotros ese carácter espiritual. Todo lo espiritual tiene que producirse de una manera espiritual. Por eso también es necesario que comprendamos que nosotros debemos ser regenerados. Tito, capítulo 3, pasaje que ya estudiamos y que si quiere estudiar con mayor profundidad puede repasar en nuestro estudio la carta a Tito. Tito 3:5 dice lo siguiente. Dame un segundo que tengo un poquito. Se me perdió Tito. Acá está Tito. Tito 3:5 dice lo siguiente. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí en Juan 3, un pasaje que tiene también aquí anotado, habla el Señor Jesús con Nicodemo, le dice, es necesario que vuelvas a nacer, que seas regenerado, que nazcas de nuevo. Esa es una obra del Espíritu Santo. Hay otra acción muy interesante. He escuchado a muchos hermanos muchas veces decir es que a mí no se me quedan las cosas. Bueno, hay alguien que te recuerda, que te ayuda a memorizar y que en el momento preciso, que cuando lo necesitas, te recuerda la palabra. Y ese es el Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Yo creo que de alguna manera muchos, si es que no todos, podemos dar testimonio de eso. Porque muchas veces en distintas circunstancias ha aparecido la palabra del Señor en nuestras mentes para aconsejar, incluso de manera personal, íntima, recordando textos para aplicarlos a nuestra vida personal. Juan 14:26 nos enseña que el Espíritu Santo nos recuerda. 19. El Espíritu Santo nos contriño, nos convence de pecado, se nos aprieta el corazón. Hechos 7:51 dice lo siguiente. Hechos capítulo 7, versículo 51. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oído, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también ustedes. Terco, el Espíritu Santo le está enseñando, le está diciendo, lo está convenciendo, lo está constriñendo y ustedes lo resisten. Eso es lo que está diciendo acá Lucas al recordar esta parte de la historia. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos convence de pecado, nos pone una alerta, antes de decir, no, no lo hagas porque eso es pecado, no. Muchas veces nosotros desobedecimos, hacemos oídos sordos a esa acción del Espíritu Santo, pecamos y después que pecamos decimos, chuta, pequé. Como decimos, la embarramos, metí la pata. Esa convicción, ese, esa amargura que se siente es producto del Espíritu Santo que nos está diciendo, pecaste. Y bendito Espíritu Santo que produce eso en nosotros. Pero más allá de que pequemos, hermanos, y de que seamos convencidos de pecado, tenemos la certeza que estamos en proceso de santificación, como lo hemos visto en muchas ocasiones, y tenemos la certeza que también vamos a resucitar, porque es el Espíritu Santo el que nos resucita. Obviamente, no en lo físico, sino que ya con miras a lo espiritual. Romanos 8:11 dice lo siguiente. Romanos 8:11.
Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, hago una pausa. ¿Quién fue que resucitó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. Continúo. Habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Y esto es una realidad gigante, hermanos, que la verdad es que es difícil no meditar en ella y pensar y ponerse en esa instancia histórica, espiritual, divina, maravillosa, que es que vamos a ser resucitados para reencontrarnos con nuestro Señor Jesús o para encontrarnos con Él en los cielos, como nos enseña Tesalonicenses. Aunque estemos muertos, los muertos resucitarán primero. Acción del Espíritu Santo. La misma acción que hizo con el Señor Jesús va a ser con nosotros. Y los que no, van a ser transformados. Y todos juntos se van a encontrar en el cielo para reencontrarse con el Señor Jesús que va a descender de las nubes. Maravilloso. El Espíritu Santo, hermanos, es un actor principal en nuestra vida cristiana, desde que parte cuando somos nacidos de nuevo hasta el encuentro con nuestro Señor Jesús, incluso más allá. Es el Espíritu Santo el que nos resucita. Y todo esto que nosotros podemos comprender a la luz de su palabra es justamente por esa acción, porque es el Espíritu Santo el que nos revela la verdad. Efesios capítulo 3, versículo 5. Efesios 3:5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este es un pasaje, están todos los demás que están ahí anotados, que nos enseñan que es el Espíritu Santo el que nos revela la verdad, el que nos pone la verdad delante de nosotros para nosotros poder verla, comprenderla, aplicarla a nuestra vida. Toma esa verdad y la pone en nosotros y nos transforma. Toma esa verdad e intercede con nosotros a través de esa voluntad, de esa verdad que es la voluntad de Dios, para interceder a favor nuestro. 22. Nos santifica. Y esa es la obra quizás que más conocemos que Dios hace en nosotros, pero es el Espíritu Santo. Obviamente es Dios, Dios Espíritu Santo. Pero de manera particular, concreta, es el Espíritu Santo, Él que nos santifica, el que nos separa, el que nos va limpiando de pecado. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Por la obra santificadora del Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. El Espíritu Santo es el que nos separa para Dios. Pero no solamente nos separa, sino que también nos sella. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. O sea que también ya hemos estudiado y que sin lugar a dudas nos enseña esta realidad. Efesios 1, 13 y 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos sella, nos pone un distintivo. Este es del Señor, esta es propiedad del Rey de Reyes, para hacer efectiva en un corto plazo la herencia.
este es hijo de Dios, va a recibir herencia. Este fue comprado por Cristo en la cruz, va a llegar a la eternidad, porque ese sello está íntimamente relacionado con la garantía que vimos la vez anterior. Y el Espíritu Santo, que hace todas estas acciones a favor nuestro, también lo hace quizás de una manera un poco más externa, en el sentido que es el Espíritu Santo el que selecciona a los supervisores, al liderazgo de la iglesia, a los ancianos, a los pastores. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Hermanos, el liderazgo de la iglesia está elegido por el Espíritu Santo. Si no hay una confirmación de la iglesia a través de esa acción del Espíritu Santo que hace reconocer esa selección, ese llamado de los hermanos para que sean pastores, obispos o ancianos, todas acciones que hace una misma persona, no se está siendo guiado por justamente el Espíritu Santo para la selección de esos hermanos. Y se está actuando de una manera negligente. Increíble cómo este pasaje es tan claro. El Espíritu Santo les ha hecho. No lo hizo la iglesia, no lo hizo los demás pastores, no lo hizo nadie. El Espíritu Santo los escoge. ¿Qué es lo que se debería hacer entonces para la elección de los pastores y los ancianos? Es que la iglesia ore para que el Espíritu Santo confirme a través de lo que los hermanos ven, lo que los pastores ven, a quien Él ha escogido para que sean ancianos, obispos o pastores dentro de la congregación. Entonces, esta acción que quizás es un poco más externa, en el sentido de que pone liderazgo en la iglesia, tiene que ver también con la vida del creyente, con la vida de la iglesia, porque es necesario que haya obviamente pastores y ancianos en las iglesias. El Espíritu Santo también nos envía, nos dice, anda allá, anda acá, haz esto otro, nos pone cargas en nuestro corazón para que nosotros hagamos. Hechos, capítulo 13, versículo 4. Dice, ellos pues enviados por el Espíritu Santo. ¿Qué los envió? El Espíritu Santo. Y fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre, en el primer viaje misionero de Pablo. El Espíritu Santo. Anda aquí, anda por allá, haz esto. El Espíritu Santo. Esto está obviamente relacionado mucho con la guía del Espíritu Santo. Y dentro de todo, hermanos, también el Espíritu Santo es quien nos fortalece. Y esta acción es tremenda porque muchas veces, es verdad que vemos, nos sentimos desanimados, nos vemos agobiados. Efesios 3:16. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Hermanos, el Espíritu Santo que mora en ti te puede fortalecer. El Espíritu que mora en ti tiene la capacidad, la autoridad, los atributos divinos para fortalecer tu vida. La pregunta es ¿por qué no somos fortalecidos? Y quizás la respuesta tiene que ver porque no comprendíamos esta verdad.
a pesar de que este pasaje ya lo habíamos estudiado, pero era necesario recordarlo a lo mejor. El Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo que mora dentro de ti, te fortalece. Pastor, ¿y el Espíritu Santo tiene poder para fortalecerme? El Espíritu Santo, hermano, fue el que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese es el poder que tiene el Espíritu Santo. ¿Crees que acaso eso no es suficiente para fortalecerte? ¿No es poder suficiente para fortalecerte? Y por último, el Espíritu Santo nos enseña. Juan 14:26. Vendrá el otro consolador, Él los va a guiar a toda verdad y les enseñará y recordará las cosas que yo les he dicho. Nos va a enseñar. Hermanos, el que nosotros podamos hoy día estar aquí sentados con nuestras Biblias, revisando todos estos pasajes, es también una realidad que el Espíritu Santo, el que nos enseña, porque miramos las Escrituras, las leemos y entendemos lo que estamos leyendo de una manera espiritual, no solamente gramatical, con las palabras, los acentos, las comas que están en el escrito que tenemos, sino que la realidad espiritual. Leemos y decimos, el Espíritu Santo los va a fortalecer y entendemos esa realidad espiritual, porque Él es el que nos enseña. Por eso lo podemos comprender. Para nosotros quizás es muy natural el hecho de leer la escritura y entenderla, pero debemos recordar que lo espiritual ha de ser discernido de una manera espiritual. Por eso es que lo comprendemos, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña. Por lo tanto, hermanos, frente a esta realidad de comprender todas estas acciones, 27 que hemos revisado y que quizás puedan haber algunas más en las escrituras, pero estas 27 acciones del ministerio del Espíritu Santo a favor nuestro nos tienen que hacer reconsiderar cómo es que estamos tomando al Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Concluíamos la vez anterior que el Espíritu Santo nos ministra, nos ayuda, nos favorece en sus acciones como creyentes de muchas maneras. Vimos 12 la semana anterior, vimos 15 ahora. Hay 27 formas, que son las que hemos estudiado, en las que el Espíritu Santo nos ministra, nos sirve. Son muchas formas. No hace una acción de una manera eh, alternativa, de una manera esporádica. No, son acciones que son casi como una cadena, desde el inicio de nuestra vida como creyentes hasta ser glorificados. Está presente desde el inicio hasta el final, ayudándonos en cada etapa, fortaleciéndonos, enseñándonos, guiándonos, enviándonos, ayudándonos a elegir al liderazgo de la iglesia, regenerándonos, fortaleciéndonos en todas las etapas de nuestra vida cristiana. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en la vida del creyente. Es una pieza fundamental. No podemos desestimarla, pero tampoco debemos sobredimensionar sus acciones. Tenemos que tener una comprensión bíblica profunda del Espíritu Santo y cómo es que nos actúa en nosotros, cómo es que nos transforma. Y a la luz de esto, hermanos, conclusiones que sin lugar a dudas la había mencionado la vez anterior y las quise volver a mencionar porque son esas las conclusiones que nosotros, a la luz de lo que hemos visto como segunda parte del ministerio del Espíritu Santo a los creyentes, es lo que debemos de considerar. Pero también debemos, hermanos, vivir una vida llena del Espíritu, dejándonos moldear por su ministerio en nosotros.
tantas acciones, lamentablemente muchas veces por un desconocimiento, no se le deja al Espíritu Santo hacer ninguna de estas 27 acciones. Con suerte una, que nos regenere. Dos, que nos transforme, que nos dé vida, cuando resucitemos para encontrarnos con el Señor. Pero el que nos guíe, el que nos envíe, el que nos ilumine, el que nos enseñe, el que nos fortalezca, muchas veces lo dejamos de lado porque no hay una consideración profunda del ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hermanos, como ya se lo he mencionado, esto es un eslabón más. Desde que iniciamos, hemos tenido hoy día nuestra novena sesión, 9 sesiones, donde hemos ido profundizando cada vez más, sumando un ladrillo para poder construir de una manera bíblica esta comprensión del Espíritu Santo. Este es un ladrillo más de esta construcción. Nos quedan algunos todavía, pero hermanos, tu vida espiritual hoy día tiene que ser distinta a la de hace 9 semanas o 10 semanas hace cuando comenzamos este estudio, porque estás comprendiendo de una manera mucho más profunda cómo es que el Espíritu Santo ministra en tu vida. Por lo tanto, tu vida espiritual hoy día no puede ser igual que hace una semana, que hace 2 semanas, que hace 3 semanas atrás. Tu vida tiene que ir siendo transformada, tiene que cambiar. Y eso con la ayuda del Espíritu Santo. Solo no podemos, pero Él nos enseña, Él nos guía y todo lo que hemos visto. Hermano, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque tanto lo que tú necesitas también lo necesito yo, para ser transformado para la gloria de Dios. Querido hermano, te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos en esta hora por poder acercarnos a tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo poder ver esta realidad de cómo es que el Espíritu Santo nos ministra, con acciones que transforman nuestra vida desde el inicio para poder ser llamados tus hijos, en nuestra vida diaria, fortaleciéndonos, enseñándonos y también para el futuro, para cuando seamos resucitados, transformados, glorificados para estar delante de tu presencia. Padre Santo, te agradecemos por el Espíritu Santo en nosotros. Algo que humanamente no podemos comprender del todo, pero que a la luz de tu palabra no tenemos duda que es así, y que también cómo es que actúa desde nuestro interior para transformarnos y que podamos vivir para tu gloria y que podamos también ser conformados a tu voluntad. Te agradecemos, Padre Santo, por todo, por comprender tu palabra, por poder acercarnos a ti por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias en esta hora, Padre bendito, y te glorificamos. Y te rogamos que no nos dejes como una obra inconclusa, sino que lo que tú has prometido, que la obra que comenzaste la culminas hasta el día de Jesucristo, la sigas haciendo. Y que tu Espíritu Santo sea puesto en alto en medio nuestro. No porque seamos mejores, no porque seamos distintos, sino porque hemos logrado comprender por tu voluntad y misericordia la obra del Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias en esta hora y te rogamos todo esto para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.